Hola, muy buenas tardes. Hoy les vengo a hablar sobre la literatura del siglo de oro. El siglo de oro español es un periodo histórico en que florecieron el pensamiento, el arte y las letras españolas, y que coincidió con el auge político y militar del Imperio Español, de la Casa de Trastámara y de la Casa de Austria. El siglo de oro no se enmarca en fechas concretas, aunque generalmente se considera que duró más de un siglo. Entre 1492, año del fin de la Reconquista, el descubrimiento de América y la publicación de la gramática castellana de Antonio de Nebrija, y el año 1659, en que España y Francia firmaron el Tratado de los Pirineos. El último gran escritor del siglo de oro, Pedro Calderón de la Barca, murió en 1681, año también considerado como fin del siglo de oro español. Biblioteca del Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial, construida en el contexto del humanismo cultural del Renacimiento. Niños comiendo uvas y melón, óleo de Bartolomé Esteban Murillo, 1650. Se encuadra en la pintura de género, tipología que destaca por la representación de temas cotidianos de forma realista y naturalista. La batalla de Lepatón, 1571, en la que ocupó a España organizar la defensa de Europa contra el Imperio Otomano. Las columnas de Hércules con el lema Plus Ultra, símbolo del emperador Carlos V, en el Ayuntamiento de Sevilla, siglo XVII, y origen del símbolo del actual peso. Características del siglo de oro. El siglo de oro español fue un periodo de intensa creación artística, intelectual y científica. En ese sentido, estas son algunas de sus características. Periodos. El siglo de oro español tuvo dos momentos determinantes, con sus propios lineamientos estéticos. Renacimiento español. Se inició en el siglo XV y se caracterizó por hacer una reinterpretación del Renacimiento italiano. Barroco español. Comenzó en el siglo XVII y fue un periodo de abundancia y exageración estética, que se reflejó especialmente en la literatura, artes. Aunque el siglo de oro se relaciona usualmente con la literatura debido al legado universal de sus autores más destacados, la realidad es que este periodo también implicó un florecimiento en otras expresiones artísticas, como la arquitectura, la pintura y el teatro. Ciencias. El descubrimiento del Nuevo Mundo trajo consigo el hallazgo de especies animales y vegetales. Esto impulsó el desarrollo en áreas científicas como la biología, la farmacología y la medicina. Educación. El siglo de oro fue también un momento prolífico para la academia. Fue en ese periodo en el que la Universidad de Salamanca se convirtió en el centro educativo de mayor relevancia, no solo de España sino de Europa. Allí surgió la llamada Escuela de Salamanca, un movimiento intelectual y académico liderado por los profesores de dicha universidad, cuyos aportes fueron esenciales para el desarrollo de las ciencias económicas, las leyes y la teología. Obras del siglo de oro y autores más representativos. Uno de los legados más importantes y universales del siglo de oro español reside en su literatura, caracterizada por una vulgarización o acercamiento a las mesas. Otros rasgos fueron la abundancia de temas, personajes y contenidos, que posteriormente se conocería como barroco. En ese sentido, estas son algunas de las obras más representativas del siglo de oro junto con sus respectivos autores. El Quijote de Miguel de Cervantes, publicada en 1605. Camino de Perfección de Santa Teresa de Jesús, publicada en 1567. Don Gil de las Calzas de Verdes de Tirso de Molina, publicado en 1615. Fábula de Piramo, Tisbé de Luis Gangora, publicado en 1618. Cántico Espiritual San Juan de la Cruz, publicado en 1578. Sueños y Discursos de Francia de Quevedo, publicado en 1627. La vida es sueño de Pedro Calderón de la Barca, obra de teatro estrenada en 1635. Fuente Ovejuna de López de Vega, publicada
en 1614.